Hola, ¿cómo están? Les voy a hacer una breve explicación sobre el concreto. Ya como calculamos lo que fue la losa sólida, podemos hablar más en específico de algunas teorías y tener un rumbo un poco más certero. Vamos a empezar definiendo muy bien qué es el concreto. Hay mucha gente, un error muy común es que digan, ay, sí, esa columna es de cemento. No, no es de cemento. El concreto es una mezcla que lleva cemento, ¿sí? El concreto está hecho de arena, grava, cemento y agua. Lleva su proporción. Dependiendo de la proporción que estamos hablando de estos materiales, es cuánto vamos a tener de resistencia. Pero aquí lo importante destacar es que el concreto, a diferencia del mortero, tiene grava. El mortero es un elemento también que es compuesto por arena, cemento y agua. Si yo hablo del peso volumétrico del concreto, anda más o menos entre 2.200 y 2.400 kilogramos sobre metro cúbico. Ya habíamos hablado algo de peso volumétrico. Mientras que el mortero, su peso volumétrico, estamos hablando de más o menos entre 1.800 kilogramos sobre metro cúbico y 2.000 kilogramos sobre metro cúbico. Es muy importante destacar eso porque el concreto es un poco más pesado y un poco más resistente debido a que agregamos grava. El mortero lo utilizamos por ser un poco más ligero para las nivelaciones. Para nivelación o el mortero también se utiliza la arena, cemento y el agua para zarpeo, para poder darle acabado a lo que son los muros. El concreto reforzado es la suma del concreto más acero. ¿Acero en qué presentación? En presentación de varilla, o un concreto reforzado pudiera ser también en los firmes acero con malla electrosoldada, ¿sí? Ese concreto significa que está reforzado, no es únicamente el elemento concreto. Aquí les presento una tabla de las proporciones del concreto. Entonces, aquí estamos hablando de proporciones de cemento, arena, grava y agua, ¿sí? Aquí vienen litros y en metros cúbicos y el cemento viene en kilos. Si ustedes compran un bulto de cemento, en la partecita de atrás, dependiendo del proveedor, les da unas proporciones. Es muy interesante esto de la proporción del concreto. Yo cuando era estudiante hacían unos concursos en donde nosotros teníamos que hacer un cilindro de concreto y teníamos que llegar a una resistencia. Entonces, lo padre es que las bolsas de concreto, las proporciones que traen, están sobradas. Si tú haces la proporción para llegar a un concreto de resistencia 200, ese concreto te va a dar 250, 280 kilogramos sobre metro cuadrado, perdón, pues sobre centímetro cuadrado, discúlpenme. Mientras que si quieres entonces tendrías tú que hacer la proporción correcta para poder llegar a la resistencia que quieres. Ahora, lo padre aquí es que ahora ya hay concretos premezclados que tú pides la resistencia, incluso al momento que te llevan el concreto a la obra, deben de sacar una muestra, deben de hacer un cilindro y si en dado caso que hay dudas de la resistencia de ese concreto, se hace una prueba de compresión. Entonces, aquí está lo importante, este está en libras sobre pulgada cuadrada, el más común aquí es kilogramos sobre centímetro cuadrado, que aquí es 200, 250, 300, 350, ¿sí? La resistencia. Y ahí viene la proporción de cuánto tienes que poner. A lo mejor aquí, por ejemplo, 210 kilos de cemento para medio metro cúbico de arena, un metro cúbico de grava y 160 litros de agua. Es un error de mucha gente que dice que la proporción del concreto únicamente depende de cuánta agua le eches. Incluso algunos albañiles dicen eso, échale poquito más agua si lo quieres menos resistente, no tiene nada que ver. Aquí lo importante es el cemento, la arena, la grava y el agua.
Al momento de hablar de concreto es muy importante esta imagen que les presento, de la tracción y de la compresión. El concreto es bueno para la compresión, pero para la tracción es horrible. Si al concreto lo sometes, un cilindro de concreto a tracción, va a fallar muy rápido, ¿sí? O sea, no necesitas aplicarle tanta fuerza para que falle por tracción, mientras que por compresión es su fuerte. Entonces, por eso aquí, al momento que hablamos de concreto reforzado, es la parte de concreto. Si hablo de acero, en la siguiente clase es lo que vamos a hablar de acero, sería más que nada de perfiles de acero, ¿sí? No tanto del acero de la varilla. El acero de la varilla entraría en este concreto reforzado, en donde le estamos dando al concreto lo que él no tiene tan bueno, ¿sí? O sea, le estamos agregando, estamos haciendo como una pareja perfecta. El concreto es bueno para la compresión, la varilla para la tracción, entonces los juntamos los dos. Aquí en esta imagen se puede apreciar el ensayo a compresión. Y les voy a poner un pequeño video en donde se puede alcanzar a apreciar. Este es un equipo de ensayo. No sé si vaya a enseñar aquí está a un lado, si se dan cuenta, aquí es donde marca la resistencia. Si se dan cuenta va subiendo. Está muy padre ese concurso que les comento. Nosotros teníamos que hacer este cilindro, lo colabas, lo dejabas el tiempo 28 días. Hacíamos varios cilindros, 3 o 4, para poder tronarlos a 7, 14, 21 y 28. Entonces lo dejábamos ahogados en una bañera para que agarrara toda la humedad que es necesaria y aquí es donde se tronaba y tenía que dar la resistencia. Se supone que esta máquina está junta con este otro lado que vieron, donde está como el tipo reloj, donde va subiendo la resistencia y cuando ya truena automáticamente el reloj del otro lado se para en la resistencia que dio. En ese caso no me acuerdo si eran 200 kilos sobre centímetro cuadrado, ahí ya tronó, si se dan cuenta ya, ahí va a seguir la máquina presionando, pero en donde marca, en donde tronó, ahí se estanca lo que es la aguja. Aquí si se dan cuenta ya está, ya falló por la compresión, por lo mismo que estamos haciendo la fuerza en este sentido. Lo importante más que nada es ver cómo se hace la prueba. Y así se hace la prueba de todos. Incluso podemos sacar muestras de casas que necesita saber la resistencia y no sé qué resistencia tiene. Se saca una muestra, un cilindro así de la losa y se ejecuta una prueba a compresión. Mientras que la varilla es un ensayo a tensión. La varilla se prueba a tensión y es al revés, ¿verdad? O sea, así como nos marca lo que es esta imagen. La compresión, este cilindro está siendo apachurrado prácticamente para poder ser probado a compresión y este otro, la varilla, al contrario, es como si la agarrara de los dos lados y le estuviera jalando en el otro sentido. Les voy a presentar un video también de ese esfuerzo. Es este video que se ve aquí. Aquí se ve la gráfica de la varilla. Si se dan cuenta, va a empezar como a estirarse. Lo voy a pasar un poco más rápido. Se va a empezar a estirar. Ahí se alcanza a ver cómo ya se está estirando lo que es la varilla. Esta prueba está horrible porque hace un ruidazo cuando truena y no es como la del concreto que ves fisuritas. Esta es muy rápido el punto en donde empieza a ser como un chanfle en donde la varilla truena y prácticamente ya te da suena muy feo. Entonces aquí si se dan cuenta ahí va estirando la varilla. Ahí está. ¿Vieron dónde tronó? Le voy a volver a regresar. Ahí es donde se está haciendo esto. Esto es nada más y es cuestión de segundos. Tiene que ser en cámara lenta para que puedas ver realmente en dónde se está haciendo ese detallito y dónde truena la varilla. Pero les digo que sí es bien feo y suena bien horrible. Esta es la resistencia del concreto en cuestión de días, ¿sí? Estamos hablando que el concreto alcanza su máxima resistencia, o sea, el 100% de la resistencia del concreto se alcanza a los 28 días.
Entonces, a los 14 días no es que alcance el 50, o sea, la mitad no alcanza el 50. Aquí si se dan cuenta en la gráfica, depende del tipo de concreto, alcanza más o menos, estamos hablando entre un 90, prácticamente un 90% a la edad de 14 días. Entonces, según esta gráfica fue lo que yo les comenté, que nosotros tornábamos a los 7 y ya prácticamente a los 7 tiene que tener más o menos un 80, entre 60 y 80% de su resistencia. A los 14 está entre 80 y 100 y a los 28 ya está en el 100%. Entonces, ya al momento de tronar un cilindro al tercer día o al séptimo día ya tienes las fórmulas que pueden decirte qué resistencia es la que va a adquirir a los 28 días. Y después de los 28 días no pierde resistencia, se mantiene la resistencia. Esa es una de las ventajas que tiene lo que es el concreto. Ahora voy a hablar de los tipos de falla de la losa. Si ustedes se equivocan en el último paso, que es en donde determinamos las varillas, la losa se va a colgar, ¿sí? La losa se va a colgar. Siempre que veas una losa colgada, esa losa le falta cero. Entonces, o le falta cero o le falta una trave. Aquí se podría solucionar a lo mejor con una trave, pero esa trave nada más estaría reduciendo lo que es el claro y estaría trabajando diferente lo que es la losa. Si la losa falla por cortante, acuérdense de los diagramas de corte de momento muy importantes. Si la losa falla por cortante, significa que el espesor de la losa o está muy chico o está muy excesivo. Entonces, si al momento de los primeros pasos en donde nos dice que la V actuante debe de ser mayor que la V admisible y no es, va a fallar por cortante. Entonces, cuando pasa eso en el cálculo, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos subir lo que es el espesor de la losa o bajar el espesor de la losa en dado caso. Vamos a hablar de las ventajas del concreto. El concreto, la verdad, es muy utilizado aquí en México. Podemos decir que en Estados Unidos se utiliza más la madera que el concreto, pero como quieren las cimentaciones, ellos tienen que utilizar concreto. Entonces, al hablar de ventajas del concreto, primero que tiene una gran resistencia a la compresión. ¿Por qué es de los elementos estructurales? Porque tiene esa ventaja. O sea, al momento de ponerlo a prueba en cuestión de compresión, el concreto es de los mejores. Segundo, tiene una gran resistencia a las acciones del fuego y del agua. Me tocó ahora hace poquito ir a una casa donde se va a hacer un trabajo y la casa se quemó. La losa parece intacta, o sea, realmente a simple vista la losa no se ve como si estuviera dañada, pero se le sacaron muestras y vieron que la resistencia al concreto sí bajó. Entonces, estas ventajas del concreto las estoy sacando del libro, de este libro que les estoy presentando en pantalla, Diseño de concreto reforzado, Jack C. McCormack y Russell H. Brown, de la editora Alfa Omega. Entonces, estas fueron de ahí obtenidas. Entonces, yo la verdad dudaría un poco de lo que es este punto. Tiene gran resistencia a las acciones del fuego por lo que he vivido, porque sé que esa casa se quemó, la sala comedor, y prácticamente el entrepiso hay que demolerlo. Pero ojo, los muros de bloque de concreto no fueron afectados. El firme no fue afectado, la de azotea no fue afectada, pero como el fuego estuvo en contacto directo con lo que fue la losa de entrepiso, ahí sí perdió resistencia. No se cayó y es bueno también, ¿verdad? O sea, porque si fuera madera se hubiera consumido, pero sí va a ser necesario demoler esa losa. La siguiente y número 3 sería que son estructuras muy rígidas. Hay estructuras que tanto las conexiones como la estructura en sí no la podemos calcular como rígidas y el concreto es una de las más rígidas. Requiere poco mantenimiento y por eso, a mi punto de vista, es muy utilizado en varios países, porque requiere muy poco mantenimiento. En México, la verdad, una casa pasa de generación en generación y a veces no le hacen nada y la casa tiene su deterioro,
pero no tanto si fuera una casa de madera. O sea, si fuera una de madera ya no estuviera de pie. El que sigue sería que tiene larga vida. Efectivamente, el concreto tiene una muy larga vida. Podemos decir que 100 años puede llegar a durar un edificio. Lo que hace que los edificios se demuelan, los edificios de concreto, más que su deterioro, sería que ya pasó de moda o que necesita una remodelación, pero no tanto porque el concreto falle. Dice, prácticamente es el único material para zapatas, losas de piso, muros de sótano. Entonces, todo lo que tiene en contacto con la tierra se utiliza el concreto. Entonces, lo que son cimentaciones es concreto. O sea, incluso en Estados Unidos desplantan con concreto, ¿verdad? O sea, hacen los pilotes de concreto. Entonces, prácticamente es lo más utilizado para cimentaciones. Esta es muy buena, puede tomar cualquier forma. La arquitectura brutalista es una arquitectura muy padre en donde enseña el concreto en su forma más preciosa. Aquí les voy a poner arquitectura brutalista. Entonces estamos hablando del concreto en su forma virgen, vaya. Entonces es una de las arquitecturas que más me gusta para representar un edificio de concreto. Y si se dan cuenta, tiene millones de formas. O sea, puede tener formas orgánicas, puede tener formas muy puntiagudas, muy brutalistas, ¿sí? Pero al mismo tiempo se adapta a cualquier tipo de arquitectura. Los materiales que lo componen son accesibles y baratos. Voy a regresar a mis primeras diapositivas. Arena, grava, cemento y agua. Prácticamente, o sea, lo más caro aquí sería el cemento, porque es fabricado, pero aún así es muy accesible. Con un bulto de cemento puedes hacer muchísimo, puedes pegar muchísimo block con mortero. Entonces, por eso es muy utilizado por su bajo costo. O sea, son accesibles y son baratos. En cualquier lado va a haber arena, grava, y si no, pues hay un cerro a un lado, hay un río donde puedas sacar la arena. Y por último, la mano de obra no es tan calificada. Que eso no estoy completamente de acuerdo, porque si no haces la proporción adecuada, puede llegar a fallar lo que es tu edificio o tu losa o el elemento que estés colando. Entonces, dice la mano de obra no es tan calificada porque un albañil realmente no tiene que tener muchos estudios, pero sí debe de saber de proporción y debe saber cómo hacer la mezcla. Eso es muy importante. Después voy a hablar sobre las desventajas del concreto. Para empezar, el concreto tiene baja resistencia a la tensión, por lo que se requiere la mezcla concreto más acero. Es lo que les dije, para poder hacer algo 100% de concreto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque sí vamos a tener en un sentido lo que es la tensión y en el otro sentido la compresión. Y para la compresión que con ganas, pero para la tensión ya no va a servir y va a fallar. Entonces, por eso el concreto reforzado es el que funciona muy bien y el que nos ha resuelto bastantes situaciones. Se requiere cimbra para el concreto hasta que se endurezca lo suficiente. Regreso a mi resistencia al concreto. Entonces estamos hablando que una losa tiene que estar cimbrada a los 28 días. No, no es necesario. Por eso se dice que la cimbra se debe retirar a los 14 días. Cuando ya alcanza una resistencia al 90% ya no se va a caer. Ahora, hoy en día está la ventaja de que hay acelerantes, entonces puedo llegar a pedir a Holcim que me mande concreto de resistencia 200 a 3 días. Entonces al tercer día ya agarra la resistencia de los 100, ¿sí? Si no lo pido con ese aditivo, tengo que esperar 14 días para poder descimbrar la losa. La losa se descimbra a los 14 días.
Y la siembra está, o sea, depende del tipo de losa. Si estamos hablando de vigueta y bovedilla, que ya es prefabricada, es baja la losa. Si estoy hablando de una losa sólida, sí necesito simbrar todo. Es un elemento pesado, por lo que los grandes claros no es la mejor opción. Esto es muy importante. Si estamos hablando de grandes claros, no voy a utilizar concreto. El concreto estamos hablando de hasta unos 8 metros, 10 metros. Yo hago la proporción. Si tengo un claro de 6 metros, mi viga va a ser de 60 centímetros. Si tengo un claro de 8 metros, va a ser de 80 centímetros de alto. ¿Sí? Por lo tanto, o sea, es un decir. Entonces, si tengo un claro de 20 metros, tendría que ser de 2 metros la viga y pues es irreal, es ilógico. Sus propiedades dependen de la... Bueno, al momento que también que se hace pesado, la cimentación se hace pesada. Entonces ese es el problema. Si toda la estructura se hace pesada, la cimentación se engrandece, se hace más grande para poder sostener ese peso. Entonces ahí es donde se sale del presupuesto económico. Sus propiedades dependen de la proporción de sus ingredientes y mezclados. Entonces, también es una desventaja depender de la proporción, porque podemos decir, la proporción no se hizo de manera adecuada y por lo tanto no agarró la resistencia de 200. Entonces ahí el problema es que no vamos a tener la resistencia que queremos y no vamos a llegar al punto que tenemos que llegar. Entonces, muy importante que es una desventaja el tener que hacer la proporción. Por último, les comparto este dato curioso que dice que los primeros que lo utilizaron, el concreto, fueron los romanos, pero hubo un periodo entre los romanos y el siglo XVIII y XIX que no se utilizaron. Se retomó hasta esos siglos donde descubren lo que es el cemento porcelánico, el concreto cemento porcelánico y lo patentan y ahí es donde empieza a volver a hacer el auge. Muchas gracias.